Hola, yo les voy a hablar de Alvar Aalto, uno de los maestros de la modernidad. Alvar Aalto nace en Kortland, 1898, y fallece en Helsinki, 1976. Es un arquitecto finlandés, uno de los más importantes del siglo XX. Estudió como bachiller en Jyväskylä y arquitectura en lo que hoy es la Universidad Politécnica de Helsinki, donde algunos profesores, y en especial Armas Elien Lindergarden, pertenecían al nacionalismo romántico, movimiento artístico que buscaba las raíces históricas e identitarias en Finlandia para enlazarla. En 1917 se alista para la Guerra Civil Finlandesa, concluida en 1918. Después de graduarse en 1921, viaja por estudios por el norte de Europa. En 1923 abre su propio estudio de arquitectura y en el 25 contrae matrimonio con Aino Marcio. Durante esta década participa del pensamiento de varias vanguardias, especialmente Bauhaus. En 1928 fue nombrado miembro del CIAM, donde participaban arquitectos de la categoría de Le Corbusier y Sert. También colaboró un tiempo con Eric Brickman, quien lo instó a optar por una modernidad más pura y funcionalista. Concluida la Segunda Guerra ruso-finlandesa en 1944, realiza varios proyectos urbanísticos, una vez nombrado jefe de la oficina estatal establecida para la reconstrucción del país. Durante la Segunda Guerra Mundial entra en contacto con el clasicismo nazi, de la mano de su principal representante, Albert Speer. Entre 1946 y 1948 vive en Estados Unidos. Subsistiendo como arquitecto y profesor, entonces conoce a Frank Lloyd Wright. En la arquitectura de Alvar Aalto, el uso de formas geométricas básicas revela el racionalismo funcionalista del que partió en sus obras tempranas y que nunca abandonó. Aquí vemos como ejemplo el Centro Seinäjoki, el Centro Cultural de Wolfsburgo y la Maison Louis Carré, con sus respectivas utilizaciones de las formas geométricas básicas. Sin embargo, la utilización conjunta de líneas sinuosas tiende a romper la ortogonalidad de la caja arquitectónica, a la vez que acentúa la corporeidad del edificio para cuya composición no hay fórmulas fijas. Vemos como ejemplo la isla de La Rioja, los dormitorios del MIT y la Universidad Jyväskylä. Todo ello hace que sus obras estén impregnadas de una personalidad propia que las distancia de la estandarización funcionalista. Para Aalto, la arquitectura es un juego libre de volúmenes y formas de movimiento, sobre estructuras geométricas de clara disposición. Superpone superficies blandas que restan rigidez al conjunto y le dotan de un espíritu más humano y más acorde con las formas de la naturaleza. Por ejemplo, el Sanatorio para Tuberculosis de Paimio, 1929-1932, se convirtió en modelo de la arquitectura hospitalaria internacional, por el modo en cómo integra el paisaje y por la forma de las terrazas abiertas, que permiten la entrada del sol a las habitaciones. Movimientos en los que participa Alvar Aalto. Clasicismo nórdico. Esta corriente fue la dominante en los últimos años como estudiante del arquitecto y en los primeros como profesional. Racionalismo. Aún era algo tímido en las obras de 1927-29, pero el primero como considerado plenamente moderno fue el proyectado para el periódico Turun Sanomat. Neoimpresionismo. El encargo de la Baker House en el 46 comienza su etapa neoimpresionista, en la que adopta la visión que entonces toma la arquitectura para buscar y encontrar soluciones que, desde la perspectiva moderna, entronquen los nuevos desarrollos urbanos y arquitectónicos. Ahora les voy a hablar de una de las obras más importantes de Alvar Aalto, la Baker House. En 1947 se le propone el proyecto Alvar Aalto, diseñar una residencia para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde fue profesor de arquitectura. El edificio está dirigido a los estudiantes del instituto que van desde las otras ciudades a estudiar y requieren el alojamiento vivienda temporal. Emplazamiento.
La residencia se encuentra al borde de los demás edificios del MIT, por lo que el bloque crea un límite que divide el espacio entre lo público, la orilla del río y las dependencias universitarias. Los giros de la construcción hacen que la vista a la calle sea menos directa. Ninguna de las habitaciones da de frente a la avenida. Esto porque mirar oblicuamente en vez de perpendicular da un efecto visual que reduce el movimiento o la concentración para el estudio. La forma curva también protege a los residentes de la calle, que bordea el río y la circulación del edificio se encuentran por la fachada que da hacia el MIT, y permite que el edificio se relacione con la universidad con una escalera que recorre toda la fachada del edificio en forma continua que queda volando y escalonado sobre un cuerpo más recogido. Programa. El edificio posee áreas que lo rodean, 2.794 metros cuadrados, el traspaso del campus y a la calle, además de una cafetería y una lavandería como principales equipamientos, ya que el resto queda complementado por el resto de los edificios del instituto. Además, el edificio posee salas de estudio y de estar que potencian la vida pública o en comunidad. Mirando el conjunto a otra escala, donde la habitación forma un espacio íntimo, en los conjuntos habitacionales son las casas y las salas de uso común son los vacíos interbloques que permiten la vida pública. El proyecto está contenido de un bloque que contiene aproximadamente 230 habitaciones con capacidad para 317 estudiantes, debido a que posee algunas habitaciones compartidas. Análisis. En cuanto al programa, en un despiste programático, vemos cómo el subsuelo alberga los programas más duros como depósitos, lavanderías y cocina. El lado norte, los espacios de servicio, y el lado sur, el sector de la vivienda. En cuanto a la forma, vemos una línea recta versus una línea curva, típica de Alvar Aalto. El beneficio que otorga la última para el mayor aprovechamiento de la orientación con las vistas visuales y asolamiento más beneficioso para las habitaciones necesarias para el desarrollo del programa. Plantas. El gris claro, podemos ver las habitaciones de planta ortogonal, en gris oscuro la planta convexa y en rojo las de la planta cóncava. Las circulaciones en verticales se ven en un núcleo de ascensores, 2 escaleras de servicio y 2 escaleras de un solo tramo que recorren la fachada norte. Legado. Alvar Aalto forma parte del movimiento moderno y participó de los CIEM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Ha sido el único arquitecto de la segunda generación del movimiento moderno reconocido como maestro, equiparándose así a los grandes maestros del periodo heroico del movimiento moderno, tales como Le Corbusier, Mies van der Rohe y Gropius. En su honor se concede cada 5 años el premio de la medalla Alvar Aalto. Finalmente, aquí pueden ver mi bibliografía.